Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. A la hora que sea que veas este programa, bienvenidos. Nos da mucho gusto comenzar junio contigo de una serie de temas muy interesantes, ¿verdad, Claudio? Habíamos dejado atrás la temática del trabajo que nos había convocado a lo largo de mayo y en esta oportunidad, ahora en junio, también elegimos un tema que nos llama mucho la atención: falsificaciones, estas maneras de trucar, de rehacer, de interpretar y reinterpretar, pero también de robar cosas particulares del cine. Para empezar, lo haremos con broche de oro, valga la contradicción, con un pedacito de una película muy movida, muy interesante, de robos de arte. En este caso, del robo en una galería. Vamos con El affair de Thomas Crown. Ahí va, es el del bombín. Acercaos y detenedle. Adelante. Ahora. Con calma. Disculpe. Perdón. Ha cambiado el cuadro. ¿Será posible? Seguid el cuadro, seguid el cuadro. No le perdamos de vista. No lo veo. Maldita sea. Joder, está lleno de hombres con bombín. Pero, ¿dónde está? Fijaos. Ahí. Y hay otros dos. Y otros. Y tres más. No lo entiendo. ¿Hay tíos con bombín? Por todo el maldito museo. ¿Será ese de ahí? ¿Tú le avisaste? ¿Qué? No. ¿Le avisaste? ¡No! Sabía que ibas a traicionarla. Se dirigen hacia las escaleras. Estupendo. Ahora tenemos que controlar 4 pisos. Será cabrón. No le perdáis de vista. Si desaparece, no volverá a aparecer en 10 años como mínimo. Está cerrada el ala impresionista. Completamente. Es imposible que entre allí. Bajamos las puertas y hay vigilantes en el tejado. Si intenta devolver el cuadro, no podrá hacerlo en esa sala. ¿Pero dónde se habrá metido? Están saliendo de quién sabe dónde. No lo entiendo. ¿Qué ocurre? Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Está subiendo. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. ¿Qué? I can't hide you, the ¿Qué? rock No cried te oigo. out. I ain't gonna hide you down all on that day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding to run to the sea. It was bleeding to run to the sea. Sigue dando vueltas como locos. Bleeding all on that day. So I ran to the river. Después de esta serie de referencias a Magritte, a qué no es una pipa y a qué es el arte y cómo se roba a gran escala, vamos a pasar a la otra parte, los fraudes, las falsificaciones. Orson Welles, el año 73, más o menos, en aquella década, ya al final de su carrera, el gran cineasta norteamericano que había creado Ciudadano Kane, vuelve a la pantalla con F for Fake, que es una película que retrata un poco esto de otra manera. Vamos a ver un clip. Ladies and gentlemen, by way of introduction, this is a film about trickery and fraud, about lies. Tell it by the fireside or in a marketplace or in a movie. Almost any story is almost certainly some kind of lie. But not this time. No, this is a promise. During the next hour, everything you'll hear from us is really true and based on solid facts. You don't talk about Napoleon or Julius Caesar. You're talking about Elmire. Elmire? Elmire? Who is Elmire? That question has yet to be answered with any real precision. Can I kiss you too? Anybody wants to eat? In the world of the jet setters among us beautiful people, everybody knows Elmire. But Elmire what? He has about 60 times the same name. Dihori? He's called his name Ori, Uri, Bori, Suri, Kori, Bari, Dori, all the... For Papa.
with URY, 60 names. His real name was Elmir Ferenc Huffman. Then 60 personalities, as much lies and as much real. Well, sounds very Jesuitic. Yes, his world is a world of make-believe. I'm not an actor. Not an actor? Elmir. I'm not an actor. I am not a professional actor. He's a leading actor in this movie. His profession, it's true, is painting fakes. Among all fakers, Elmir is number 2. Con esta película, F de Fraude, hay mucha tela para cortar. Está plagada de espejos, contradicciones, más falsificaciones, pero sería demasiado largo. Tendríamos que hacer 3 programas solo sobre esta película. Más bien vamos a entrar ahora al tema de fondo que nos convoca, que es el fraude, las falsificaciones aquí y ahora. Resulta que en estos días ha surgido la denuncia de parte de las herederas de Alfredo Laplaca, el gran pintor abstracto boliviano que falleció lamentablemente hace un par de años, acerca de unas falsificaciones o fraudes sobre su obra. Vamos entonces a dialogar con una de sus hijas, Circe, para que nos cuente un poco qué es lo que ha estado pasando en estos días. Bolivia ha sido conocida siempre como un territorio con una cultura ancestral, precolombina, marcada, que es Tiahuanaco, que es evidentemente el centro de irradiación de esa extraordinaria cultura. ¿Qué les parece si empezamos por el final, lo más reciente, estas denuncias sobre los 2 cuadros, por lo menos, aparentemente falsos? Ya hace mucho tiempo, incluso cuando mi papá todavía vivía, él nos comentó alguna vez que pasaban cosas, digamos. Pero recientemente, hace una semana, cuando hicimos la publicación a través de la página de Facebook de mi papá, es que nos llegó ya una prueba, por decir así, una presunta prueba, porque era una fotografía de un trabajo que era imposible que sea de mi papá, pero con su firma, ¿no? Entonces, a raíz de eso es que nosotros empezamos a escudriñar un poco por internet para ver qué más estaba pasando, hablar con algunas personas aquí y allá, y hemos empezado a hacer pues un trabajo minucioso de catalogación de todo, porque mi papá tiene un registro fotográfico gigante de su obra en proceso, terminada, exposiciones, catálogos, etcétera, etcétera. Exacto. Era muy minucioso en sus cosas, así que tenemos registros fotográficos, catálogos, un montón. Así están sus libros, ¿no? Exacto. Como era autodidacta, él mismo creó esa técnica, entonces es realmente difícil de imitar. Con estas 2 piezas que eran las que se mostraban en redes, ¿ustedes han tenido alguna relación directa? ¿Las han visto en fotos, en vivo? Ha sido con fotos, pero ambas piezas, aparentemente, hasta donde hemos hablado con los poseedores que están tan sorprendidos como hemos estado nosotras, y la otra definitivamente es una réplica, indudablemente, ¿no? Es una réplica, digo, pero no es una réplica, es un cuadro inédito firmado, ¿no? Claro, por lo que decías y por lo que se puede ver, más que falsificaciones, directamente parecen truchadas. Todo lo que está queriendo imitar el estilo, pero lo que sí es falsa es la firma, ¿no? Ya el hecho de firmar como el artista ya es otra cosa. Pues ya no es imitación, ya es falsificación. Todavía estamos en ello, haciendo las investigaciones, es difícil. Así como cuando uno se compra el auto, lo lleva al mecánico, pues cuando uno se compra el cuadro, tiene que por lo menos ver de dónde viene, quién es el coleccionista, cuándo lo compró, hay un recibo, etcétera, etcétera. Y ahora que estamos en esto, quisiera preguntarles justamente para la gente que nos ve, que está atenta a este tema, ¿cómo se identifica una obra original? ¿Cómo podemos saber qué es qué y cuáles son la placa, por ejemplo? Lo ideal es que se haga asesorar o con una galería reconocida, que hay muchas, o con un curador de arte reconocido, que también hay muy buenos en todo el país, o con la misma familia que generalmente es muy conocedora del artista, porque como en algún momento te comenté,
no es mi papá el único al que se está impostando, digamos. ¿Hay alguna instancia legal a la que se puede acudir cuando ocurre algo así? ¿Se puede ir a la policía o a dónde? Buenísima pregunta. Tarea para la casa, tienes que investigar. ¿Cómo será la cosa? ¿Al Ministerio de Cultura? Me decían que me iban a mostrar algunos ejemplos. ¿Podrían hacerlo? Este es el cuadro que evidentemente es muy falso. Te voy a mostrar una comparación con algunos cuadros paisajísticos. Por ejemplo, están estas otras montañas. Este es el falsificado. De aquí por encima pongo uno real. Bueno, el otro, si a mí me preguntan, diría que es de algún kinder, porque la verdad es que la calidad del trazo... No, y muy pesado, a ver, pone la parte de la montaña, bordes negros, jamás... Esas transparencias, por ejemplo, que tienen todos los trabajos de mi papá, como que son más etéreos. Agua, por ejemplo, aquí, que parece líquido, ¿no? Tiene aquí unas como sombritas, no sé si las llegas a ver. No, es esta línea blanca que tiene aquí. Es una cosa totalmente plana. Claro. Que no tiene que ver, el manejo de las texturas es burda. Si tú ves aquí las texturas, bueno, no, desgraciadamente no me... Claro, exacto. Es la digamos que es muy propia de mi papá. Él se la inventó. Transparencias, el juego de luces, estos irisados que hay así como arcoíris. No tiene nada que ver el cuadro falso ahí incluso en la forma, él siempre va a utilizar mucha sutileza, porque no es pues un dibujo. Él era pintor, no era un dibujante necesariamente. Pero fíjate, aquí hay una puerta del sol. ¿Ves? Sí, entonces, sí. Eso, con la parte del falso que se ve las graditas esas así como incaicas, para comparar. Exacto. Entonces, nada que ver. Como verás, la sutileza por un lado y lo otro que es una cosa totalmente burda. Pero siempre están las transparencias, como notarás, la gama de colores que se fusiona, como luces. Famosos. Mira este Cristo, que tiene que ver, no tiene nada que ver. Sin embargo, igual tiene aquí el manejo de las transparencias, veladuras, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas particulares a él. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Hoy empezamos el nuevo mes de junio con otro tipo de temas y vamos a tener justamente como invitado a una gran personalidad del cine boliviano, realizador, editor y notable autoridad ahora como cabeza de ADECINE, la agencia de cine boliviano. Me refiero a Germán Monge, que nos acompaña en esta ocasión, a quien nos da mucho gusto saludar. Gracias, Diego, buenas noches y bueno, para mí el gusto estar aquí, compartir y sobre todo hablar de cine, que es lo que nos gusta. Buenas noches. Buenas noches, señor Monge. ADECINE, ¿qué es el ADECINE? Le explicamos a la gente, por favor. Bien, la ADECINE es una entidad nueva, es la Agencia de Desarrollo del Audiovisual y del Cine Bolivianos. Se ha creado en el 2018 y está encargada de regular, fomentar y desarrollar la actividad cinematográfica y audiovisual de nuestro país. ¿Y por qué una agencia y no un instituto, por ejemplo? Porque la agencia definitivamente tiene justamente ese paradigma, digamos, y tiene esa función que es desarrollar, es la encargada de desarrollar. Si hacemos una comparación, digamos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos regula y fomenta el uso de los hidrocarburos en el país. La misma función tiene la Agencia de Cine en el sentido del audiovisual y el cine boliviano. La reguladora, el ente regulador y de fomento del cine boliviano. ¿Qué es lo más difícil para desarrollar el cine boliviano? Bueno, la normativa. Ahora nos está costando la normativa, ¿no? El 2018 ha habido la promulgación de la ley del cine boliviano después de 11 años de que los cineastas, me pongo del lado de los cineastas,
hemos impulsado una ley de cine, una ley que quedaba vieja en la del 91, digamos, y que queríamos una nueva ley porque el Estado nunca ha participado de la producción de cine, ni del fomento del cine, del sector cinematográfico, y nos llevó 11 años impulsar esta ley que llegue al Congreso, a la Asamblea Plurinacional, y que finalmente el 18 tuvo su promulgación, tuvo la aceptación y se promulgó, ¿no? Actualmente, digamos, ha quedado en una etapa embrionaria porque se ha promulgado, pero nunca se ha implementado. Y esa es la parte difícil, ¿no? Darle una especie de respiración neonatal, que llore y que comience a gatear, que camine y que finalmente llegue y beneficie al sector cinematográfico y al cine boliviano. Esa es la parte más difícil. Si saliera esta reglamentación mañana, ¿ya el cine nacional volaría, cobraría alas? De a poco. O sea, no es que vamos a ganar un Oscar si es que sale el cine boliviano, ¿no? Tiene muchas aristas. Y es un proceso. Todos los países viven procesos cinematográficos. Yo me acuerdo hace 8 años, 10 años más o menos, la discusión era que al cine boliviano le hace falta... El gran error y el gran problema del cine boliviano son los guiones, por ejemplo. Yo creo que hoy, independiente y particularmente los cineastas se han formado en cuanto a guión. Hoy hay una mejora en cuanto a las historias, a la narración, a la dramaturgia de los guiones, y es un proceso. Hoy por hoy tenemos otras limitaciones. De manera general, la formación sigue siendo una limitación y yo creo que va en un proceso, ¿no? Lo que la ley hace es un poco democratizar el acceso a los fondos, el acceso a las herramientas, el acceso a los recursos del cine, y eso permitirá, digamos, a toda la población a acceder a estos financiamientos desde el Estado, obviamente a partir de lineamientos concursables y bajo transparencia. ¿Qué quiere decir eso? Que los productores tienen que esmerarse en presentar productos de calidad. Dentro de la normativa sí se establece el tema del financiamiento estatal. La ley, digamos, es el cobro de una tasa de transferencia, es decir, nosotros como agencia hacemos un cobro a la taquilla, es decir, por cada película, por cada entrada que los exhibidores, llámese Multicine, Cinecenter o cualquier exhibidor comercial, vende una entrada por una película extranjera, un porcentaje va a la agencia del cine, por un lado, y por otro lado los comercializadores. A esos comercializadores nosotros también les cobramos un porcentaje. Con toda esa recaudación nosotros hacemos un fondo concursable, es decir, hacemos una recaudación y una bolsa en el que habilitamos los recursos para hacer los fondos concursables. Ese es un procedimiento en el que el cine paga el cine, pero también el Estado tiene un fondo destinado al cine. No. Sucedió de manera única el 2019 con el programa de intervenciones urbanas, pero nunca más ha sucedido. Lamentablemente ha sido cortado por todos los elementos que todos sabemos en noviembre del 2019, y nunca más el Estado con un fondo del Tesoro General ha brindado, ¿no? Ha habido muchas luchas y el cine se vuelve autosustentable, como bien dices, que el cine se paga el cine, ¿no? Es decir, es la forma en la que trabajan, pero hay mecanismos también de recaudación, es decir, y nosotros estamos trabajando, estamos proyectando esos. Hay, por ejemplo, los incentivos fiscales que en todo el mundo, todos los países tienen el famoso cash rebate, es decir, la recomposición a financiadores y a productores que invierten en el país, o a productores extranjeros que invierten en el país, es una retribución que el Estado hace, porque eso se traduce en impuestos, se traduce en generación de empleo. Entonces el Estado tiene que tener un programa.
yo espero que en un par de años podamos, como Estado, poder brindar a los cineastas y sobre todo al público, porque en definitiva el cine no solo es de beneficio para los cineastas, sino para el público. Es un síntoma cultural, pero además es entretenimiento, ¿no? Es decir, es el público, es parte del vivir bien, que es un pilar fundamental del Estado boliviano. A diferencia de lo que se hizo antes con el CONACINE, que eran préstamos, los fondos que vendrían ahora son fondos libres, digamos. No es un préstamo. Exactamente, son fondos no reembolsables, ¿no? Filmar una película es muy caro, todos lo sabemos. Es decir, hablamos de presupuestos de mínimamente $300,000, $500,000, hasta $1 millón, ¿no? Y para cualquier institución estatal, no solo en Bolivia, en cualquier parte del mundo, es difícil hacer un financiamiento total de una película, ¿no? Entonces, parte de esta coherencia y parte de estos lineamientos, digamos, tiene que ser el aporte propio, ya sea en recursos, ya sea en equipamiento, ya sea de cualquier forma, ¿no? El Estado lo que hace a partir de estos fondos es ayudar a financiar estas películas. Si revisamos un poco la cadena cinematográfica de producción, cuando uno filma una película, adquiere transporte, combustible, comunicación, paga impuestos, en fin, una serie de cosas que generan recursos para el país, ¿no? Es decir, ese es el interés estatal en cofinanciar estos productos cinematográficos. Pero aparte hace conocer al país, la cultura, la difunde, la desarrolla, la muestra. Hasta hace poco se pensaba que Bolivia era un país solo de indígenas, digamos, pero ya ahora vemos que en el exterior se sabe que Bolivia tiene un Amazonas, que tiene toda la parte andina, que tiene valles, que tiene un salar, en fin, todo eso se traduce en cine. Nosotros, aparte de todos estos fondos, hacemos licencias de filmación para producciones extranjeras, y el 80% de solicitudes que recibimos para filmaciones en el salar, de la televisión japonesa, la televisión europea, llegan al salar. El año pasado llegó La Reina del Sur, por ejemplo, y filmó en el salar de Uyuni. Eso va a llegar a 90 millones de espectadores. Entonces, el mundo necesita conocer cuáles son las virtudes que tiene Bolivia. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y para comenzar esta sección de logros, laureles y aplausos que tanto nos gusta, nos da mucho gusto anunciarte que se encuentra aquí, ya en Bolivia, la prestigiosa directora Natalia López, quien habíamos hablado en nuestro primer programa, y había justamente ganado el segundo premio en la Berlinale, el gran festival de cine de Alemania. Ella se encuentra aquí, por un lado, para realizar un homenaje a su papá, Chichizo López, quien tristemente falleció a finales del año pasado, y por otro lado también va a hacer un par de presentaciones de su película Manto de Gemas. En nuestras recomendaciones dentro de la cartelera local tenemos la película boliviana Cómo duerce el pueblo, de Hugo Roncal, que ha sido estrenada recientemente, una película realizada a principios de los 80, de la que Diego va a continuar hablándonos sobre un protagonista de esta cinta, su director. ¿Tú crees por ventura que me harías feliz? Rebeca me dejó por un yugoslavo que dice que tiene plata. Pero yo cuando vuelva de la mina voy a volver más rico que ese. Sí, justamente quería acotar que don Hugo Roncal, muy conocido y reconocido como cineasta, y como se verá en por fin el estreno de esta película que estuvo 40 años sin concluir, también ha tenido una importante carrera como actor nacional e internacional. Él sale, por ejemplo, en Mina Alaska, de Jorge Ruiz, en varias otras películas, pero también tuvo una carrera paralela, diría, en otros países. Y, por ejemplo,
y una de sus últimas participaciones es en una película bastante poco conocida llamada El Sátiro, realizada en Argentina con actrices como Mimi Pons, ¿sí? Grandes vedettes de la época, y es una película de contenido picante, por decirlo menos. Hay striptease, una serie de cosas que no son las que nos imaginamos cuando nos referimos a alguien que en este momento pareciera estar en el bronce, ¿sí? Inmaculado, y seguramente ha sido un ser humano como todos, y además participar en una película de esas para cualquiera no deja de ser una buena manera de pagar la canasta familiar. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out.